contamines con el virus de la desobediencia. Dígale. Eso estuvo medio largo, ¿verdad? Pues dile al otro, no te contamines, dile, no. Eso. Y vamos a estar hablando específicamente de, como yo le llamo cariñosamente a estos dos personajes, los dos hijos de desobediencia, Coré y Jesse. Dice la escritura en Judas capítulo 1 versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y más me quisiera, específicamente vamos a estar estudiando ese último versículo, y perecieron en la contradicción de Coré. Pudiéramos hablar de Caín, pudiéramos hablar de Balaam, pero realmente hoy no vamos a hablar de ellos. Vamos a escoger estos dos personajes para hablar de ellos hoy. Cuando hablamos de villanos de la fe, ¿por qué hablamos de villanos de la fe? ¿Por qué estudiar sobre los villanos de la fe? Bueno, primero porque los villanos de la fe están dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que estudiar porque en la iglesia se cuelan espías y se cuelan personas que no vienen con el corazón correcto a buscar a Dios. Entonces tenemos que orar y tenemos que discernir y tenemos que enseñar sobre esto para que la iglesia los identifique y pueda ser sabio en cómo se maneja. Es interesante porque Judas comienza hablando unas descripciones sobre la persona carnal o la persona que no está en orden con Dios. Y luego comienza a identificar personas que el Viejo Testamento menciona. Entre ellas menciona a Caín, luego menciona a Balaam, pero tercero menciona este personaje llamado Coré. Y yo quisiera que estudiáramos un poco sobre este personaje hoy. Números capítulo 16 es el que nos relata la historia de Coré y nos relata la historia de este villano de la fe. Coré, dice la escritura, que era bisnieto de Leví, era parte de los príncipes de Israel, era de la tribu de Leví y era llamado entonces por nacimiento, por orden de nacimiento, llamado al sacerdocio para servir al pueblo de Israel. Su nombre significa, mire esto, interesante, hielo. Era una persona fría. Su nombre también significa calvicie o una perdiz. Era una persona de influencia en el pueblo o una persona de autoridad. Coré era una persona que tenía un cierto poder dentro del pueblo y de la autoridad de los hijos de Dios o del pueblo de Israel. Era parte de los príncipes de la congregación, un grupo de consejo y un grupo de renombre de acuerdo a la escritura. En otras palabras, era una persona de importancia en Israel, una persona respetada en Israel y tenía personas que le seguían. Dirigía un grupo de más de 250 príncipes de la congregación, los cuales eran hombres importantes también en Israel y eran también de igual manera gente de consejo. Por intereses personales decidió sublevarse contra el hombre de Dios, atacó el liderazgo de Moisés y Aarón y luego retó a Moisés a ver cuál de los dos tenía la unción. Imagínense esa escena. Este hombre tuvo la desfachatez de venir en contra del hombre de Dios y retarlo a ver quién tenía unción y quién no. Él retó a Moisés para saber si él tenía el respaldo de Dios o el respaldo de Jehová y el derecho a dirigir al pueblo. Ahora, observe esto, que es bien interesante. Era un ataque directo al liderazgo de la nación. Era más que un ataque al liderazgo de ese pueblo. Era un ataque directo, no a Moisés, era un ataque directo al Dios de los cielos. Su intención no era ver quién tenía favor de Dios, sino manipular su camino a tomar las riendas del liderazgo de Israel. Coré, que tenía poder de convencimiento, tenía influencia, tenía capacidades e inteligencia, pero las usó para su propio beneficio y no para los intereses del pueblo. Quizás podía dirigir, pero ese no era el propósito de Dios para él. Quizás Dios tenía un plan con él, pero ese de dirigir al pueblo no era el plan de Dios para él. La autoridad en el reino, amado, es dado por la gracia de Dios. Muchos en la iglesia lamentablemente no entienden eso. No es bíblico el llamarse a uno mismo. No es bíblico nosotros mismos querer ser ministros, sino que Dios en su misericordia y en su gracia nos llama para cumplir una función en el reino. La Biblia dice,
que ojalá todos tuvieran el Espíritu de Jehová. Y luego vemos en Pentecostés que se cumple esa ley. Todos recibieron el Espíritu Santo, pero habían 12 que dirigían la iglesia. En otras palabras, siempre, aunque estemos llenos del Espíritu, va a haber personas que Dios va a escoger por su gracia para dirigir una congregación y dirigir un ministerio. Dios en su soberanía se toma el derecho de escoger a quien Él quiere. Luego escoge líderes que los preparen, que los desarrollen y que los entrenen. Y que luego en el tiempo de Dios los envíen. Ese es el propósito, ese es el orden bíblico. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia. No son gente perfecta, pero son gente obediente. Líderes no poderosos, pero débiles en naturaleza, que son fuertes solo en Dios. Y que entienden que solo es por la gracia de Dios que nosotros podemos funcionar en el ministerio. Pero Coré pensó que tenía ya figurado el pastorado. Y pensó que él podía hacer un mejor trabajo que Moisés. Imagínense la escena. El problema, Dios no lo había escogido a él. Toca al que está a tu lado y dile, Dios no lo había escogido a él. Dile. Ahora dile, no te contamines con el virus. El problema de Coré era que siendo la persona como parte de un liderazgo o parte de un sacerdocio, él pensó que había sido escogido por Dios. Lo que sucede no es que había sido escogido, sí, ya había sido escogido porque era parte del sacerdocio, pero no había sido escogido para liderar al pueblo. Y aquí había una gran diferencia. Amado, ¿ustedes se creen que Moisés lo estaba haciendo con gozo? Moisés estaba cargado con el pueblo. Moisés estaba luchando con las dificultades y con los diferentes procesos que tuvo que experimentar. Pero no se quitó del medio, ¿sabe por qué? Porque Dios lo había llamado. Porque tenía una asignación divina. Cuando Dios nos da una asignación divina, nosotros tenemos, amados, que cumplir la asignación. Oh, mi hermano, y esto no es fácil. Pero por la gracia de Dios lo podemos hacer. Y por la misericordia de Dios lo podemos lograr. Así que Coré se levantó contra Moisés y pensó que Dios no estaba mirando. Pero sabes una cosa, Dios estaba mirando específicamente todo lo que estaba pasando en ese momento. Mira lo que registra Números capítulo 16. Versículo del 1 al 3, y vamos a estar mirando algunas de las escrituras ahí. Vamos a estudiar un poco sobre Coré y luego nos vamos a mover hacia Jesse, porque hay otras cosas también que podemos aprender de esta historia. Versículo 1 declara: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. O sea, pocos, no, unos cuantos, ¿verdad que sí? Dice 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. En otras palabras, eran gente respetada por el pueblo. Eran gente que ellos entendían, ¿verdad? Que podían mirar hacia ellos. Versículo 3 declara: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces ellos tomaron la acción de decir: vamos a cuestionar tu llamado. Vamos a cuestionar si es verdad que Dios te llamó a ti. Vamos a decir, es más, ¿sabes qué? Dios a nosotros también nos llamó. Dios también nos llenó de su espíritu. Dios también nos ha visitado. Y comenzaron a cuestionar a Moisés y Aarón. ¿Sabe qué hizo Moisés? Me es interesante porque dice la escritura que la reacción de Moisés como siervo fue inclinarse rostro en tierra. Versículo 4 declara: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. En otras palabras, Moisés se humilló. Y yo me pregunto, ¿por qué Moisés quizás se habrá humillado? Bueno, primero porque era más manso que, ¿verdad? Dios lo procesó a Moisés. Pero por segundo, él sabía lo que venía. Moisés sabía que Dios no se iba a quedar con eso y que ellos mismos habían cuestionado la autoridad, no de Moisés, sino la misma autoridad directa de Dios. Qué terrible. Que nosotros nos olvidemos de que nosotros simplemente somos vasos y que el que está detrás de nosotros y el que nos llamó es Jehová de los ejércitos. Tengamos cuidado, amados, de no infectarnos con el virus de desobediencia, porque el virus viene para nosotros cuestionar la autoridad de Dios. Y se nos olvida que el que nos puso va a trabajar y lidiar con nosotros cara a cara. No se preocupe de que Dios vaya a juzgarme o Dios vaya a juzgar a cualquier pastor. El Dios de los cielos va a juzgarnos a nosotros. Y déjeme decirle, trabaja duro conmigo y con nosotros.
Ahora, vemos un contraste en la Biblia en cuanto a los dos personajes, el de Moisés y el de Coré. Vemos un Coré que se quiso mostrar ver superior a su líder y lo criticó. Vemos a un Coré que quiso levantar a otras personas para que vinieran en contra de un Moisés. Ahora vemos la reacción de Moisés, que se humilló ante Dios y tuvo un temor reverente. Qué tremendo contraste. ¿Y sabes qué me dice más eso también? Me dice del fruto. Y nosotros, amados y queridos, cuando vamos a juzgar un caso o vamos a juzgar algo, tenemos que recordar que el fruto siempre va a decir quiénes somos nosotros. Números capítulo 16, ahí mismo, leemos más adelante en el versículo 6 en la historia y dice lo siguiente: hacer esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Moisés viene y le dice a ellos: ok, si ustedes creen que, bueno, está bien, si ustedes creen que Dios los escogió, perfecto, llénense de incienso, vamos todos juntos allá y que Dios diga quién es el que es santo aquí. Que Dios se encargue de decir a quién Él quiere de líder. En otras palabras, Moisés estaba diciendo: y si tú quieres este paquete, yo te lo entrego de gratis. Lo que Moisés estaba diciendo: bueno, si tú crees que tienes las capacidades, perfecto, be my guest. Entonces dice que ellos todos buscaron y se reunieron. Dice la escritura: dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? Y lo que estaba Moisés cuestionando era lo siguiente. Le estaba diciendo: Coré, tú eres sacerdote. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué estás pensando de esta manera? Si Dios te escogió desde el nacimiento, porque era de la tribu de Leví. Él tenía derecho legal al sacerdocio. Lo único que no tenía derecho legal era ser la cabeza. ¿Qué cosa cuando hay personas que quieren lo que no les corresponde? Toca al que está a tu lado y dile: por favor, solo quiera lo que Dios te dé. Mire esto. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Bueno, le leí eso ya. Mira lo que dice más adelante. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Entonces Moisés lo confronta y le pregunta: ¿qué te hizo acercar a ti? En otras palabras, ¿qué fue lo que provocó, Coré, que tú pensaras de esta manera? ¿Qué fue lo que provocó en ti, Coré, que tú comenzaras a cambiar tu línea de pensamiento? Y luego le pregunta: ¿procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Ahora Moisés establece el principio espiritual y dice: hey, no te levantaste contra mí, no te levantaste contra Aarón, te has levantado contra Jehová de los ejércitos. Y ese paga al doble. Escúcheme, ¿qué es para que contra él, contra Aarón, murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram. O sea, estos eran los compinches de Coré. Y dice: los hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Cuando el líder está llamando a una gente y esa gente no quiere venir, eso es una completa rebelión. Ellos no querían escuchar lo que Moisés tenía que decir. Y ellos no quisieron ir a donde Moisés, cuando Moisés los había llamado para confrontarlos en una razón que tenía. Qué terrible. Y eso me lleva al primer principio, número 1. La rebelión conduce a la destrucción. Amados, no hay un caso en la Biblia que no se haya rebelado contra el mismo Dios que haya terminado bien la historia. No ha habido una persona que se haya rebelado contra Dios que no haya terminado por destrucción. Números 16, versículo 30 al 35 nos explica o nos dice qué fue lo que pasó con estas personas. Mira lo que dice el versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ahora yo quiero que usted preste atención a esto, porque ¿sabe quién fue el que profirió el juicio? Moisés, el hombre de Dios. Él fue el que declaró: bueno, ustedes se levantaron contra Jehová, esto es lo que viene. Mira lo que dice el versículo 32. 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar,
todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Ahora mire qué interesante la historia, porque un poco antes de esto dice la historia que Coré llamó a todos, no solamente a los 250 que aparecieran, pero él convenció a gente de la congregación. Él convenció a gente de la iglesia y les dijo, mira, vénganse para acá también, porque cuando estemos allí llenos del incienso, ahí Dios me va a decir que yo soy el líder. Así que cuando los 250 vinieron con el incienso, también estaban ahí los 250, estaba Coré y estaba también la congregación. Y es interesante porque el pueblo fue testigo de lo que ocurrió después.